Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Amén, hermanos. Tomemos nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir inicialmente al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 2. Vamos a leer un breve pasaje para comenzar. Vamos a ir al versículo 29 y vamos a leer hasta el versículo 32. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Y lo vamos a leer juntos, hermanos. 2 y 3. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria. Hermanos, acá estaban ya presentando a Jesús cuando tenía 8 días en el templo, y Simeón dice estas palabras. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque se le había hecho una promesa, y dice: conforme a tu palabra, porque mis ojos, que dice además, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El 32 dice: luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, aquí hay algo que se le había mostrado a Simeón, algo que se le había revelado a él. Dice: despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El 32 dice: luz, ¿para qué propósito? Para revelación a los gentiles. Y esto es algo que quiero compartir hoy, hermanos. Hay muchas cosas que para nosotros a veces no logramos comprender. Yo sé que aquí tal vez los más jovencitos no han conocido la etapa en la que se sacaban las fotografías con un rollo fotográfico, ¿no? Y tenía un proceso. Después, hasta no revelarlas, ahí está esa palabra, no se podía saber si realmente había salido bien la foto o no. Tenía su proceso, había que esperar. Entonces es de cierta forma como un misterio hasta que se logre revelar algo. Aquí el Señor había nacido y Él mismo estaba mostrando a todos que Él era la salvación. Él venía con un propósito y se estaba revelando. ¿Algún otro ejemplo de algo misterioso que hoy tenemos? No sé si conocemos algo de lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. No sé qué idea se les viene a la cabeza cuando se habla de este país. Muchos tal vez tenemos información de lo que pocas personas que han visitado este país nos logran decir. Tiene muchísimas restricciones. Hay muchos requisitos para visitar ese país. Y en realidad todo lo que nos muestran o lo que permiten que veamos a través de las personas que visitan es muy controlado. Entonces tal vez todo lo que pasa en ese país para nosotros es justamente algo así como un misterio. No sabemos realmente qué pasa ahí. Tal vez nos muestran algo que queremos ver o lo que desean mostrar ellos, pero no sabemos realmente lo que pasa ahí. Hay de cierta forma un misterio en todo ello. Pero ahora vamos a leer otra porción que está en Lucas 24. Vayamos un poquito más adelante. Y vamos a leer los versículos 13 al 24. Inicialmente. Capítulo 24 de Lucas, versículos 13 hasta el 24. Acá, Señor, el pasaje que habíamos visto, el Señor estaba a sus 8 días de nacido. Y ya había cumplido acá todo su ministerio, ya había ido a la cruz, ya había resucitado. Y pasa esto en este pasaje. Lucas 24, desde el versículo 13 lo vamos leyendo, por favor, hasta el versículo 24. 2 y 3. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió
que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermanos, todo este relato que tal vez tenemos en nuestras mentes, ¿no? Jesús había muerto, había resucitado, y esto sucede en el camino a Emaús. Dos personas que estaban ahí se encuentran y Jesús mismo se les aparece, pero ellos no lo podían reconocer porque Él mismo dice que no se les había revelado. Y le hablan diciendo estas cosas, ¿no? Vayamos al versículo 16. Mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no le conociesen. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que en ella han acontecido estos días? El impacto que había tenido la muerte de Jesús y la crucifixión y todo lo que había pasado era algo que tal vez en nuestros días lo conoceríamos como algo que se hizo viral, si así se puede decir. Todos lo conocían. Todos sabían, habría sido de tal impacto que no había persona que no sepa lo que había pasado. Por eso es que le dicen estas cosas a Jesús. Y Él va preguntándoles y les habla al respecto para que le cuenten cuál era la percepción que ellos tenían. Y describen, ¿no?, de gran manera todo lo que había pasado. Entonces, del verso 19 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Cómo lo describen? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esto obviamente le estaban diciendo a Jesús mismo que había hecho estas cosas, pero para ellos no estaba revelado todavía. Dios mismo no había permitido que esto se les revelase. Pero ahora leamos la segunda parte, hermanos, del verso 25 hasta el 35. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegando a la aldea a donde iban, y Él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, creo que esto es tan impactante porque si nos ponemos en el lugar de estas personas, creo que tendríamos, o no sé cuál sería realmente nuestra reacción, ¿no? Que Cristo mismo se nos presente a nosotros y nos enseña Él mismo las propias Escrituras. Por eso es que dice en el verso 26, lo volvemos a leer, desde el 25, dice, y se los voy leyendo: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque lo que vamos a ver un poco adelante es que en el Antiguo Testamento muchas de las profecías hablaban del cumplimiento que Cristo mismo iba a lograr acá. Todo apuntaba a Cristo, pero les dice justamente eso, ¿no? No saben ustedes, no recuerdan o no creyeron en lo que ya está escrito, que iban a pasar estas cosas. El 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y este 27 es muy importante también. Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Se imaginan eso, hermanos? Les estaba recordando tantas cosas que se han escrito cientos y miles de años atrás, desde Moisés y los profetas. Hablaban de algo, pero él no les dice: el cumplimiento de eso soy yo. No les dice eso, sino apunta a algo. Y dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El énfasis que estaba haciendo Cristo aquí era la misma palabra del Señor, porque aquí está su revelación. Tal vez era más fácil decirlo, o más lógico decir: no me ven a mí, yo soy el Redentor, el Cristo. Pero él dice que les llevaba las Escrituras para enseñar lo que de él decían. Y otra parte que el verso 32 es la reacción que tuvieron ellos después del tiempo, porque se quedó Cristo con ellos por algún tiempo. Y en el 32 se dicen ellos: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros siempre acudamos a la palabra del Señor. En cualquier momento en el que estemos, lo más importante y la decisión más importante de nuestras vidas es la salvación. Y dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por medio de ¿qué es? Es por la palabra de Dios. Lo más importante de nuestras vidas viene a través de la palabra del Señor. Y tendríamos esta misma reacción nosotros, ¿no? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando vemos la palabra del Señor, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Nos impacta, es algo sobrenatural su palabra. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros al cumplir su obra redentora. Lo que vamos a ver aquí adelante, hermanos, un poco, es cómo el Señor, en estas hay tantas referencias, pero vamos a ver un poquito de las referencias que se hablan acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y previamente vayamos a Juan, por favor, al Evangelio de Juan, un poquito más adelante. Capítulo 5, el versículo 46. Porque recuerdan que les dice, y les estaba recordando, que desde Moisés y los profetas, las Escrituras hablaban de lo que Cristo iba a hacer y había hecho.
Y aquí hay otra declaración que hace Cristo en sus palabras. Lo leemos, por favor, Juan capítulo 5, versículo 46. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió. El Señor siempre hablaba de esas cosas, ¿no? Y sabemos quién había escrito, o quién se le atribuye haber escrito el Pentateuco, por ejemplo, es a Moisés también. Entonces, ¿qué decía la palabra? ¿Qué decían las Escrituras, el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Vayamos por favor desde el principio a Génesis, al capítulo 3, al versículo 15. Génesis 3:15. Nos estamos yendo miles y miles de años atrás, hermanos. Y aquí vamos a ir viendo estos versículos en los que todo apunta a Cristo. La Biblia, los 66 libros que tenemos, no son historias desconectadas. Es un conjunto de libros que tienen un solo propósito. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo leemos juntos. 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, muchas veces tal vez hemos visto este pasaje y conocemos que es conocido esto como el primer evangelio. Ya había pasado la caída, la desobediencia, había comido tanto Eva como Adán del fruto prohibido, y ya entró el pecado aquí al mundo. Pero aparece siempre la esperanza, es el primer evangelio, hay buenas noticias. Y aquí dice, y pondré enemistad entre ti y ¿quién más? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que nos indica esto, hermanos, es que Cristo iba a ir a la cruz a morir en sustitución nuestra, y así iba a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y por medio de eso es que nosotros tenemos la vida eterna. Y desde este capítulo 3, versículo 15, ya podemos ver a Cristo tantos miles de años atrás. Es más, Juan decía que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo mismo estaba desde la eternidad manifestado. Pero acá vemos también que hay esta promesa, ¿no? Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. También nos estaba diciendo que Cristo iba a nacer de una mujer sin necesidad de que exista un varón ahí. Por eso habla de la simiente de la mujer, porque nació de una virgen, ¿verdad? Por una obra sobrenatural. Entonces desde ahí ya podemos observar esto. El Salvador nace de una mujer, y ahí también podemos observar ya a Cristo. Pero después vamos a recordar un poquito de cómo se hablaba inclusive de cierta forma de su genealogía. ¿Qué dice Génesis 22, 18? Vayamos por favor un poquito más adelante. Vamos a leer varios pasajes, así que me ayudan con la lectura, por favor. Génesis 22, 18. Y todos estos pasajes que estamos leyendo ahora en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo con Cristo. Tal vez no vamos a alcanzar a leerlos todos, pero vamos a ver algunos. Génesis 22, 18. Lo leemos juntos. 2 y 3. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Abraham. Es el pacto de Dios con Abraham. Y le dice eso, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. El cumplimiento de esto, hermanos, lo podemos ver. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo es que miles de años después ya se había cumplido esta promesa?
Y vamos a observar que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Una de las cosas que cuando era adolescente me llamaba bastante la atención era tratar de comprender cómo es que para nosotros es algo difícil, ¿no? Nuestra vida en promedio tal vez tiene, no sé, unos 80 años, es la esperanza de vida, pero ¿cómo es Dios en su palabra que pasan décadas, pasan siglos, pasan tantos años, pero el Señor está en control de todo y todo lo que Él dijo tanto tiempo atrás se cumple al pie de la letra en el tiempo que Él ha previsto? Esa es una de las cosas que más me impactaba de la palabra del Señor. De cierta forma ahora estamos viendo un poquito de esto, pero lo que acabamos de leer, miren cómo se refleja en este pasaje. Gálatas 3:16, lo leemos juntos, 2 y 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ven, hermanos, eso que les decía, ese misterio que existía, fue revelado en Cristo Jesús. Ese privilegio que hoy tenemos, que el Señor nos haya abierto los ojos espirituales y que su palabra se nos haya revelado, de verdad que es eso, es un privilegio. Aquí dice justamente eso, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Tantos miles de años atrás, hermanos, fue hecha la promesa, pero se cumplió. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? La cual es Cristo. Ahí está el cumplimiento de esa promesa. Entonces podemos ir observando otros. Vayamos nuevamente a Génesis, por favor. Vamos a leer 2 versículos más allí. Génesis 21. Génesis capítulo 21, versículo 12. Lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es otro llamado que de esa línea venía nuestro Salvador. Empezó en Abraham, pasó ahora a Isaac. ¿Qué dice un poquito más adelante el capítulo 22, versículo 13? ¿Qué pasó con Isaac, si es que recordamos esta porción? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, porque Isaac era el hijo de la promesa, ¿correcto? Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Observamos de otra manera aquí también, hermanos, lo que Cristo iba a hacer por nosotros, ya desde el principio. En sustitución nuestra, ¿quién fue a la cruz? ¿Quién debería morir? Era cada uno de nosotros. Pero aquí hay una sustitución. Y en lugar de Isaac apareció un carnero que lo había sustituido para hacer ese sacrificio. Y ahí también podemos observar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Fue un sustituto, fue una muerte vicaria que tuvo por nosotros. Y ahí observábamos que de Abraham pasó a Isaac. Y de Isaac vamos a ver a quién pasó. Vamos a Números, por favor, un poquito más adelante, ahí en el Pentateuco. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 17. Números 24, versículo 17. De cierta forma estamos haciendo un ejercicio de leer varios
libros en el Antiguo Testamento. En Números 24, versículo 17, ya nos habla aquí de Jacob. Lo leemos juntos, 2 y 3. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esto que estamos repasando, hermanos, son las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por eso les decía, es tan impactante ver todas estas cosas. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, y en sus Biblias pueden leer, dice, estrella de Jacob, está con mayúsculas. Y se levantará cetro de Israel. El cetro lo lleva simplemente el rey, y el rey de Israel es Cristo mismo. Ahí podemos observar igual que estamos hablando de esa genealogía de donde viene nuestro Salvador y que se va cumpliendo en toda y cada una de estas profecías. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Esto en Navidad se lee usualmente. Vayamos por favor a Miqueas. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me puede ayudar a leer este pasaje, por favor? Si alguien ya lo ha encontrado. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. O si no, lo leemos juntos. 2 y 3. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está algo que iba a pasar. El verso 3 además dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la luz que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Acá, hermanos, en Miqueas nos está hablando que también viene de una tribu. Cristo es conocido como el león. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Y esto también es algo interesante porque si recordamos la historia de Jacob y sus hijos, tal vez lo que más recordamos es a José y todo lo que había pasado. Pero ¿recuerdan quién fue el portavoz de los hermanos ante José? No fue Rubén, que sí al principio habló porque era el mayor, sino fue Judá. Y Judá mismo se presenta ante José para decirle que si algo pasara con su padre, porque les había pedido que lo visiten y que había ahí también otro hijo que era Benjamín, él también se ofrecía ahí como una garantía, como un sustituto de que si algo pasaba, yo pagaré por él. Entonces Judá es también lo que dice acá, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. De la tribu de Judá es de donde viene también nuestro Salvador. Lo que quiero que no perdamos de nuestra mente y tomemos en cuenta, hermanos, es que en el pasaje que hemos leído en esto del camino en Maús, es que dice que el Señor mismo les estaba enseñando lo que de Él se decían en las Escrituras. Es muy probable que todo esto que hayamos estado leyendo, Él se los estaba explicando a estos dos discípulos con los que se había encontrado. Por eso les digo, es tan impactante todo eso, que tantos años atrás se había escrito, pero en Él se estaba haciendo el cumplimiento. Terminando esta parte de su genealogía, veamos lo que dice Isaías, por favor, al capítulo 11, versículo 1. Sé que es tal vez un poquito cansador ver varios de estos pasajes, pero como les decía, quiero que tengamos en mente esto, ¿no? El Señor se había pasado un tiempo con estos dos discípulos en el camino a Maús y el Señor les estaba mostrando justamente todo lo que de Él se decía en las Escrituras. Isaías 11, versículo 1, lo leemos juntos, 2 y 3.
saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. A veces no son tan claras estas referencias, sí requieren leer bastante, pero acá Isaí era el padre ¿de quién? De David. Y a Jesús se le dice: Jesús, hijo. ¿Recuerdan cuando estaba entrando a Jerusalén? ¿Qué es lo que gritaba la gente? Jesús, hijo de David. Y así los recibían. Y aquí mismo dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y como un vástago, ¿qué dice? Retoñará de sus raíces. Cuando encontramos esta palabra vástago en el Antiguo Testamento, se hace referencia, es una referencia al Mesías también. Es decir, esa iba a ser la descendencia que nos iba a llevar a Cristo también. Ahí habla de Isaí, el padre de David, y de ahí continúa la genealogía. Si gustan leer toda la genealogía de Jesús, igual está también reflejada en Lucas capítulo 3. Pero hasta aquí hemos observado estas referencias que se hacen a la genealogía de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero no solamente se queda ahí, sino que se hace referencia también a todo lo que iba a pasar en su vida. Por ejemplo, ya que estamos en Isaías, vayamos al capítulo 7, un poquito más atrás. Y lo que vamos a leer ahora, hermanos, está más o menos en un orden cronológico en los eventos que Cristo había ido viviendo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Lo leemos juntos. 2 y 3. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miren, hermanos, qué profecías, ¿no? Isaías estaba escrito cientos de años atrás, antes de que se cumpliese todo esto en Cristo. Y lo dice con total precisión. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué seguridad, o sea, qué certeza, saber que Cristo era Dios mismo y es Dios con nosotros. Ese es otro misterio que fue revelado. Y nos muestra además, un poquito más adelante, veamos ahora Daniel. Vamos a seguir con este ejercicio de leer varios pasajes de la palabra. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Como les decía, estamos viendo aquí, hay un anuncio de que iban a nacer de una virgen. Y Daniel nos va a mostrar acá el tiempo exacto en la que iba a tener la aparición de Jesús y también su muerte. Este pasaje estaba escrito 536 años antes de Cristo, pero se cumplió exactamente en el tiempo que se había establecido. Daniel 9, versículos 24 al 26. Lo leemos juntos, 2 y 3. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Notamos, hermanos, ahí sé que necesita un poquito de interpretación todo esto, pero obviamente ahora por el tiempo no lo vamos a poder ver, pero está hablando de algo tan importante, ¿no?
El 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Con qué propósito? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 536 años antes estaba escrito esto, hermanos, y esto estaba hablando de Cristo. ¿Quién puso fin a todo esto? ¿Quién fue a expiar la iniquidad y morir en nuestro lugar? Es Cristo. Y aquí lo estaba mencionando con tanta claridad. Y después habla inclusive de su muerte. Otro detalle, ya habíamos visto que iba a nacer de una virgen. Se anuncia acá el tiempo que iba a nacer y el tiempo que iba a morir. En Miqueas habíamos visto también el lugar donde iba a nacer. ¿Cuál era ese lugar? ¿Dónde nació? Belén. Y tú, Belén Efrata, menciona, ahí está otro detalle. Pero ahora vamos a ver un poquito de lo que dice Salmo 62, 10. Vayamos un poco atrás. Hay otro evento, el momento en el que había nacido nuestro Salvador. ¿Quiénes lo habían visitado? Llevándoles regalos. Y eso también estaba ya escrito en los Salmos. Salmo 62, versículos 10 al 11. Perdón, hermanos, tengo aquí mal el dato, pero bueno, está en los Salmos, está esta porción que nos habla de que de tierras lejanas iban a visitar al Señor, personas importantes que le iban a dejar los regalos también. Veamos lo que dice Salmos 22, 18. Un poquito más atrás, por favor. Después de que había nacido nuestro Salvador y había pasado insultos y demás cosas que vamos a ver, pero también había un detalle aquí que nos menciona. ¿Recuerdan qué hicieron con su manto? Y eso es lo que dice acá, Salmos 22, 18. Lo leemos, por favor, 2 y 3. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ven esas referencias, hermanos? Siguen cumpliéndose todos estos escritos del Antiguo Testamento en lo que Cristo había hecho, con mucha exactitud. ¿Qué dice? Volvamos, por favor, ahora a Malaquías, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Hay muchos pasajes, hermanos. Estamos viendo algunos porque eso es lo que les decía, ¿no? El Señor mismo estaba hablando a estos dos discípulos de todo lo que las Escrituras decían de Él. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 1? Lo leemos juntos, 2 y 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En tantos pasajes y porciones podemos ver a Cristo. ¿Recuerdan lo que había pasado también con el Cordero Pascual en Éxodo 12? Había un sacrificio que la sangre de ese cordero debía estar en los dinteles de las puertas y que el ángel de la muerte no iba a pasar por esos lugares.
Eso también es lo que iba a hacer Cristo con nosotros, era una muestra de lo que iba a pasar. Pero acá este pasaje nos habla de quién específicamente, de un precursor de Cristo. ¿Quién era este precursor? Era Juan el Bautista. Y aquí dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y continúa el pasaje. Este, tal vez, hermanos, es uno de los pasajes que a mí me conmueve bastante, porque estaba en esta profecía esto. Y si leemos lo que dice Juan 1:29, vayamos por favor al Nuevo Testamento, al cumplimiento de esta promesa, de esta profecía. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Muy recordado y mencionado esto en la Pascua, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, ¿a quién vio? A Jesús que venía a él y dijo. Hermanos, estas palabras, si tomamos en cuenta todo lo que se decía de Cristo en el Antiguo Testamento, miren esta revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todas las cosas que habíamos estado leyendo, Juan el Bautista, ese precursor, quien lo anuncia, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta obra perfecta y sublime que Cristo hizo, lo estaba aquí anunciando Juan antes de que suceda. Y todas estas son promesas que se habían cumplido en Cristo Jesús. Se habla también en Isaías 56, no lo vamos a ver, pero se habla de que lo iban a golpear y lo iban a escupir. Se habla en Zacarías 9:9 que ingresaría en un asno. Exactamente pasó así, sabemos la historia. ¿Qué dice ya en una recta final? ¿Qué dice Salmos 69:21? Volvamos por favor a los Salmos. Cada uno de estos detalles nos hemos pasado algunos por cuestiones de tiempo también, hermanos. Sé que, como les había dicho hace un momento, es un poquito pesado tal vez ir leyendo todos estos pasajes, pero es el cumplimiento de todas estas promesas. Cuando ya estaba Cristo en la cruz, ¿recuerdan las palabras cuando tenía sed? ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Tengo sed, algo bastante cortito. ¿Pero qué le dieron? ¿Qué dice este pasaje en Salmos 69:21? 2 y 3. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, hasta en estos pequeños detalles podemos observar que todo nos estaba anunciando lo que Cristo iba a hacer y que se cumplieron exactamente en el tiempo que Dios lo había manifestado. Uno de los últimos pasajes que vamos a leer en el Antiguo Testamento está en Isaías 53, creo que es de los que más conocemos. Vayamos por favor a Isaías 53. Vamos a leer los versículos 5 al 11. Aquí nos habla del siervo sufriente y aquí hay detalles también que se cumplieron en Cristo Jesús. Isaías 53, versículos 5 al 11. Lo leemos juntos, 2 y 3. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, siempre hay buenas noticias a pesar de todo. Aquí nos estaba mostrando todo lo que iba a hacer y lo que iba a padecer Cristo en sustitución nuestra. Y lo que merecíamos nosotros, pues lo llevó Él. Fue angustiado y afligido, como dice el versículo 7. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él dijo en su oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a cumplir perfectamente todo eso. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? El verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Saben, hermanos, esta es una referencia a que siendo rey él no tenía, dicen, ni siquiera dónde apoyar su cabeza, ¿no? Pero en su sepultura, ¿quién le dio el lugar? José de Arimatea, que era un hombre adinerado. Esa es la referencia que tiene este versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En el verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí está la obra redentora de Cristo, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, la obra que hizo Cristo en nuestras vidas es totalmente inmerecida por nosotros. Nosotros nos equivocamos muchas veces, no solamente en hechos, ¿no? Nuestros pensamientos también. Y el Señor conoce nuestros corazones. Pero recordar que el Señor mismo estuvo en los días de su carne anunciando el Evangelio, Él siendo el cumplimiento de esas promesas, pero Él no apuntaba a véanme a mí. Él decía: vayan a las Escrituras y vean lo que está escrito de mí. Yo soy ese cumplimiento. Pero además vamos a leer a ver qué dice Lucas. Eso es lo que habíamos leído en Lucas 24, 26 al 27. Y vamos a volver a leerlo, por favor. Porque creo que al ver todas las cosas que hizo Cristo en su vida, que padeció por nosotros, Lucas 24, 26 y 27, les decía esto, ¿no? Recordando en los pasajes en los que habíamos iniciado, les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, hemos leído parte de lo que dice Génesis, algo de Éxodo, Números, lo que está escrito ahí, y siguiendo por los profetas hemos leído Zacarías, Malaquías, Isaías, todo lo que está ahí. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Eso, hermanos, es muy, muy interesante en todo este relato. Y el verso 32 es algo que nosotros también sentimos, creo, al leer todos estos pasajes. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La fe es la que nos lleva a tener esa revelación, ¿no? Eso es lo que nos dice también en Romanos. Ya finalizando, hermanos, vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Si bien todas estas profecías mesiánicas se conocían
y se habían establecido ya y tenían su cumplimiento en Cristo. Veamos qué dice Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, ese misterio que existía fue revelado y nosotros lo tenemos revelado. El verso 26 y el 27 dicen: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Ya no es algo oculto, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos la unión con Cristo y es por medio de Él que somos justificados delante del Señor. No solamente que todas las cosas que se habían escrito en el Antiguo Testamento de Cristo se habían cumplido en Él, sino que ahora Cristo está en cada uno de los que creemos en Él, sean judíos o gentiles. Si depositamos nuestra fe en Él, Él está en nosotros. Por eso es que Pablo termina con estas palabras, y también vamos a terminar el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Es la doxología final y lo vamos a leer terminando ya esta meditación en la mañana, hermanos. Lo vamos a leer juntos. Versículos 25 al 27, 2 y 3. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, con estas palabras creo que podemos cerrar todo esto y comprender justamente este cumplimiento, ese misterio que es la revelación de Cristo mismo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice, la predicación de Jesucristo, porque de Él trata el evangelio, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras, ¿de quiénes? De los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. Eso es lo más importante, hermanos, la salvación de nuestras almas. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.